Hola, bienvenido a Antonio Profe. Vamos a terminar ya con este vídeo el tema de campo magnético. Es el último vídeo del tema y posiblemente uno de los más interesantes de todo el tema, porque vamos a hacer una comparativa entre el campo magnético y el campo eléctrico, viendo similitudes y diferencias. Bien, pues vamos a empezar. Campo magnético. El campo magnético ya sabemos que es creado por una carga en movimiento o una corriente eléctrica o un imán. El campo eléctrico es creado por una carga en reposo. Primera diferencia. Para que aparezca un campo magnético necesito tener una carga en movimiento, y para tener un campo eléctrico no me hace falta que la carga esté en movimiento. Estando en reposo ya me genera el campo eléctrico. El valor del campo magnético en un punto viene dado por esta ecuación. Ecuación que es muy distinta a la que nos da la intensidad del campo eléctrico en un punto. El hecho de que aparezca aquí el producto vectorial va a condicionar la dirección y sentido del campo magnético de una manera que no ocurre en el campo eléctrico. Va a depender el valor de la intensidad magnética del campo magnético de la relación carga partido del radio al cuadrado, y en el campo eléctrico también va a depender de la relación carga partido de R cuadrado. ¿Vale? Está aquí, parece que está más escondido, pero lo tenéis aquí. Carga partido de R cuadrado, y aquí tenemos carga partido de R cuadrado. Luego esto es una similitud, se parece en eso, ¿vale? Pero también va a depender el campo magnético del ángulo que formen V y R. Y esto es clave, ¿por qué? Porque si V y R forman un ángulo de 0 grados o de 180, en definitiva, si sus direcciones son paralelas, el campo magnético va a ser nulo. ¿Por qué? Porque el módulo de esto sería módulo de V por módulo de U por el seno del ángulo que forman. Y el seno de 0 vale 0. ¿De acuerdo? Luego, el campo magnético puede valer 0. Va a depender del ángulo que formen V y R. Sin embargo, el campo eléctrico siempre va a tener un valor distinto de 0, salvo en el infinito, cuando estamos muy lejos, ¿vale? Pues entonces el campo eléctrico siempre va a tener un valor distinto de 0, y el campo magnético puede tener un valor igual a 0, y su valor va a depender siempre del ángulo que formen V y R. Y otra diferencia, su dirección es perpendicular a V y a R. V y R van a definir un plano, pues perpendicular a ese plano, así va a ser la dirección y sentido del vector B. Sin embargo, en el campo eléctrico, la dirección va a ser la del vector de posición R. Punto 4. Cualquier partícula cargada que se mueva dentro de un campo se va a ver sometida a una fuerza. Cualquier partícula cargada, y esta palabra es clave, cualquier partícula cargada que se mueva dentro de un campo se va a ver sometido a una fuerza, cuya ecuación la tengo aquí. ¿Vale? Fijaros, si pasamos al campo eléctrico, cualquier partícula cargada que entre en el campo se verá sometida a una fuerza, y fijaros, aquí no aparece movimiento, y esa fuerza la voy a calcular con esta ecuación. Luego, para que aparezca una fuerza a una partícula que está dentro de un campo magnético, esta partícula tiene que moverse dentro del campo magnético, y sin embargo, para que aparezca una fuerza eléctrica dentro de un campo eléctrico, solo tengo que poner una partícula cargada dentro. Si está parada, va a experimentar una fuerza, y si se está moviendo también. Sin embargo, en el campo magnético solo va a aparecer fuerza magnética si se está moviendo.
Punto 5. Una partícula cargada que entre en un campo magnético con velocidad paralela al campo no va a experimentar fuerza y por consiguiente va a seguir moviéndose con un MRU esa partícula. Sin embargo, en un campo eléctrico, el hecho de que la partícula entre con una velocidad paralela al campo da igual. Se va a ver sometido a una fuerza y por consiguiente se va a mover con un MRUA. ¿Qué pasa si entra con una velocidad perpendicular al campo? Imaginaros el campo magnético que vaya hacia arriba, ¿vale? Y que entre con una velocidad perpendicular al campo, 90 grados. Pues cuando esto ocurre, como ya hemos visto en este tema, pues se moverá con un movimiento circular y uniforme. Porque la fuerza magnética hará de fuerza centrípeta y se moverá describiendo circunferencias, ¿vale? En el plano perpendicular al campo. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con un campo eléctrico? ¿Qué pasa si entra con una velocidad perpendicular al campo? Si la partícula entra con una velocidad perpendicular al campo, va a describir un movimiento parabólico, como los que vimos el año pasado, el tiro parabólico. Esto es clave, esto no puede faltar si os preguntaran esto en un examen, ¿vale? El campo magnético no es conservativo. Por consiguiente, no podemos hablar de un potencial magnético. No existe el potencial magnético, ¿vale? Esto no existe. ¿Por qué no existe? Porque el campo magnético no es conservativo y únicamente en los campos conservativos podemos hablar de potenciales y de energías potenciales y todo esto. El campo eléctrico sí es conservativo y por consiguiente sí existe un potencial eléctrico. Las líneas del campo magnético son cerradas, importante, salen del polo norte y entran por el polo sur y se cierran, ¿vale? Son líneas cerradas. Sin embargo, las líneas del campo eléctrico son líneas abiertas. Las cargas positivas son fuentes de líneas de campo, o sea, salen de las cargas positivas, y las cargas negativas son sumideros de línea del campo. Las líneas de campo entran en las cargas negativas, ¿vale? Y por último, no existen monopolos magnéticos, o por lo menos no existen hasta la fecha, porque sabéis que en ciencia, de buenas a primeras se busca una teoría nueva y te dice que lo que antes no existía ahora existe, pero con lo que sabemos hoy día, no existen los monopolos magnéticos, o sea, no puedo tener solo un polo norte o tener solo un polo sur. Siempre que tenga un campo magnético o un imán, para generar el campo magnético siempre tendré un norte y un sur, ¿vale? Sin embargo, sí existen monopolos eléctricos, claro. Yo puedo tener solo una carga negativa o solo una carga positiva. Bien, pues ya hemos terminado. Recordaros de nuevo que este vídeo es importantísimo. La comparativa entre los dos campos es algo que os va a caer en los exámenes seguro, ¿de acuerdo? Y ahora, después de grabar 7 vídeos, me acabo de dar cuenta que en todos los vídeos tengo puesto campo eléctrico. Esto es un fallo, pero bueno, estamos en el campo magnético, ¿vale? No le hagáis caso a lo que ponéis debajo porque después del trabajazo que me ha costado grabar todos los vídeos, no voy a darme cuenta en el último minuto del último vídeo que aquí pone campo eléctrico. Bueno, si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo que ya será de inducción magnética. Venga, hasta luego, un saludo.